Bueno, continuando con las cuestiones de los análisis de experimentos, diseño de experimentos unifactorial, vamos a seguir checando la cuestión de la ANOVA, ¿no? Es un ANOVA unifactorial y vamos a utilizar un ejemplo en el cual vamos a analizar la resistencia de la tela, en el cual nosotros tendríamos una tela, en la cual se va a someter a tensión, y en el momento en que la tela se rompa vamos a tener la tensión máxima que resiste esta tela. Entonces nuestra variable de respuesta va a ser esto, la resistencia a la tensión va a ser nuestra variable de respuesta Y y va a estar dada en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué factor vamos a estudiar? Bueno, el factor vendría siendo el porcentaje en peso de algodón que nosotros vamos a agregar a la tela. Si nosotros aumentamos o disminuimos la cantidad de algodón que tenemos en la tela, nosotros vamos a tener un aumento o una disminución en lo que vendría siendo nuestra resistencia, o al menos esa es la hipótesis. Dentro de este mismo factor nosotros vamos a tener distintos niveles o distintos tratamientos. En este caso sería 15, 20, 25, 30, 35. Vamos a tenerlos de 5 en 5. Es súper importante que sean equidistantes. ¿A qué me refiero con equidistantes? Aquí van de 5 en 5, pero pueden ir de 3 en 3, de 10 en 10, de 11.3 en 11.3, pero siempre tiene que ser el mismo salto, ¿no? Entonces, cada uno de los tratamientos, supongamos el tratamiento 15, el nivel 15%, va a tener un número de observaciones. En este caso son 5 observaciones, ¿no? Para el nivel 15. Se tienen que tener un determinado número de observaciones que se le vendría conocido como réplica. Entonces, el número total de observaciones vendría siendo el número de observaciones por tratamiento y el por que multiplica el número de tratamiento, N por A. En este caso sería 5 por 5, que son 25 número de observaciones totales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que se tiene que hacer es realizar la sumatoria por cada uno de los tratamientos. En este caso sería 7 más 7 más 15 más 11 más 9 nos da 49. Y así hacemos para cada uno de los niveles, para cada uno de los tratamientos. Y obtenemos esta columna de totales. Posterior, nosotros lo que tenemos que hacer es este valor total, lo dividimos entre el número de observaciones por tratamiento, entre n entre 5, y nos da un promedio. Este promedio es el promedio para cada tratamiento. Este 9.8 es el promedio para el nivel 15. Este 21.7 es el promedio para el nivel 30. Después lo que hacemos es hacer la sumatoria total y nos da 376. Y esto lo podemos dividir entre n mayúscula, entre 25, y nos tendría que dar 15.4. Si nosotros sacamos el promedio de los promedios, nos tiene que dar exactamente el mismo promedio. Bueno, continuando. Nosotros vamos a tener que calcular lo que vendrían siendo las sumatorias de cuadrados. La sumatoria de cuadrados total se puede desglosar y podemos reducirla a esta función que es equivalente a lo que vendría siendo lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces nosotros vamos a tener que se hace la doble sumatoria y esta doble sumatoria solamente afecta a esta parte de aquí. Entonces nos dice que es Y y J de cada elemento, ¿no? O sea, menos Y punto, o sea, Y total al cuadrado, dividido entre el número total de datos. Ok, después tendríamos la sumatoria de cuadrados para todos los tratamientos o para cada tratamiento. No, para los tratamientos, que vendría siendo 1 sobre el número de observaciones por tratamiento, notación sigma, la sumatoria, que nos da para cada uno de los totales. Ok, se aplica sigma para los totales y después se hace la multiplicación. Una vez que se hicieron esas dos operaciones, se tendría que restar el total al cuadrado dividido entre n. Ok, entonces a la hora de que se computa esta cuestión, para la sumatoria de cuadrados totales habíamos dicho que vendría siendo 7 más 7, más 15, más 9, más 12, hasta llegar al 11, 15 y otra vez al 11. 15 cuadrado, 11 cuadrado. Una vez que se hace esta sumatoria, después se le resta 376, que vendría siendo el total, al cuadrado dividido entre n, que es 25, y nos da 636. Ahora, después seguiríamos con esta cuestión. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Se tiene que elevar al cuadrado este vector, esta columna, después se hace la sumatoria de los cuadrados. Una vez que tenemos realizada la sumatoria, se tiene que multiplicar por 1 sobre n, sería un quinto, y una vez que se hace esta multiplicación, se le resta el total al cuadrado sobre n, mayúscula, y nos da 475. Ahora, nosotros sabemos que la sumatoria de cuadrados total se compone de la sumatoria de cuadrados de los tratamientos más la sumatoria de cuadrados del error. Por ende, nosotros podemos deducir la sumatoria de cuadrados del error como una resta de lo que vendría siendo la total menos la de los tratamientos, y nos da 161.2. Una
una vez que nosotros ya tenemos la sumatoria de cuadrados, los grados de libertad, etcétera, tenemos que acomodarlos todos de una forma simple. Entonces, para eso se hace lo que vendría siendo una tabla de ANOVA. Nos ayuda a hacer análisis de varianza. Entonces, esto va a contar con una fuente de variación. Como fuentes de variación nosotros vamos a tener los tratamientos, el error y total. Posteriormente vamos a tener la sumatoria de cuadrados para los tratamientos, el error y total, los grados de libertad para cada una de las fuentes de variabilidad, que vendría siendo número de tratamientos menos 1, número total de observaciones menos número de tratamientos y número total de observaciones menos 1. Por último después tendríamos la media de cuadrados o los cuadrados medios, que no es otra cosa que la sumatoria de cuadrados dividida entre sus grados de libertad. Tenemos para los tratamientos y para el error. Por último tendríamos nuestro estadístico de prueba, siempre va a ser el mismo estadístico de prueba, ya no cambia, que vendría siendo m de los tratamientos o media cuadrada de los tratamientos sobre media cuadrada del error. Ok, entonces una vez que ya definimos todos los elementos, lo único que tenemos que hacer es llenar con los datos que nosotros ya tenemos. Ok, entonces yo aquí en fuente de variabilidad pongo un A en lugar de poner tratamientos. Ahora, esta A que simboliza el factor que yo estoy estudiando. Este factor vendría siendo la cantidad de algodón en gramos o la cantidad de algodón porcentual que yo estoy estudiando. Ahora, es algo súper importante definir que por la notación yo voy a poner una A. Ok. Después tendríamos la sumatoria de cuadrados que ya calculamos y los grados de libertad para cada uno. Posteriormente, el cuadrado medio vendría siendo esta sumatoria de cuadrados entre sus grados de libertad. Esta sumatoria de cuadrados entre sus grados de libertad. Entonces nos dan estos dos cuadrados medios. Por último tendríamos que calcular F, que no sería otra cosa más que dividir la sumatoria de cuadrados de los tratamientos entre la sumatoria de cuadrados del error y nos daría un valor de F. Después tendríamos el valor P, que este valor P pues vamos a hablar de él más específicamente en el futuro. Ahorita vamos a seguir con el criterio que estábamos viendo de lo que vendría siendo las hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular mi F. Ya calculé mi F de estadística, ahora tengo que calcular mi F de tablas. Vamos a estar utilizando un nivel de significancia de alfa de 0.5. Entonces tendríamos alfa de 0.5 con los grados de libertad del numerador, que vendrían siendo del cuadrado medio, que son 4. Y después los grados de libertad del denominador, que vendrían siendo del error, que serían 20. Si nos vamos a tablas, nos da 2.87. Después utilizamos nuestro criterio de rechazo, sustituimos y nos da que nuestro valor F de 14.76 es mayor que 2.87. Entonces, esta cuestión es verdadera. Al ser verdadera simboliza que yo voy a entrar dentro de la zona de rechazo. ¿Qué significa que entre dentro de la zona de rechazo? Pues que lo que vendrían siendo MS tratamientos y MS del error son diferentes y que por ende sí hay una significancia, ¿no? Sí tendríamos una tau diferente de 0. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza la cuestión de la significancia? Significa que si yo estoy estudiando este factor que va a ser el peso del algodón, el porcentaje en peso del algodón, quiero ver si importa o no moverlo. Entonces, si yo al modificar 15, 20, 25, 30 distintos niveles, no tengo ninguna diferencia en las medias de cada tratamiento, significa que no vale la pena estudiarlo. En cambio, si alguno de ellos es distinto, entonces sí vamos a estudiarlo, ¿no? Recuerden que esto parte de una prueba de hipótesis para lo que vendrían siendo estimadores de la desviación estándar, de la varianza, disculpen. Entonces nosotros lo que nos interesa es ver, por así decirlo, las medias, ¿no? Entonces, una forma de ver qué simboliza hacer una ANOVA es decir, ok, yo voy a plantear una hipótesis nula que vendría siendo que μ1, μ2, μ3 para cada uno de los tratamientos son iguales todas entre sí. Y mi hipótesis alternativa me dice que al menos una de las medias es diferente, que al menos una de las medias para los tratamientos es distinta. Entonces, si yo tengo significancia, quiere decir que al menos una de las medias es distinta y que vale la pena estudiar ese factor. Si yo no tengo significancia, pues quiere decir que todas son iguales, ¿no? Entonces, pues vaya, hasta aquí vamos a dejar este ejemplo simple, vamos a abordarlo después con software, pero pues hasta aquí nos quedaríamos.